¿Qué tal, estudiantes? Eh, para lo que sería esta semana de la materia de fundamentos, estaremos estudiando y hablando sobre las resistencias. ¿Qué son las resistencias? Son componentes que permiten distribuir adecuadamente la tensión y corriente eléctrica a todos los puntos necesarios en un circuito eléctrico. Esta distribución es como consecuencia de la oposición que experimenta la resistencia al paso de la corriente eléctrica, produciéndose una caída de tensión en ella, ¿verdad? Como ya habíamos hablado en clases anteriores, la medida de la resistencia es el ohmio y se representa por el símbolo griego ohmea. El funcionamiento de la resistencia. Su funcionamiento se basa en la ausencia de conductor perfecto, es decir, posee la dificultad al paso de la corriente eléctrica. Es la resistividad y depende del material que forma el conductor. La ley de Ohm establece que en todo conductor atravesado por una corriente eléctrica se produce una diferencia o caída de tensión entre sus extremos que depende de la resistencia, ¿verdad? Acá tenemos un gráfico representando lo que sería la ley de Ohm, ¿verdad? Tenemos la corriente que es transportada por una cinta que es proveída por una fuente, en este caso sería una pila, ¿verdad? Representa como una pila, una batería. Acá está la resistencia, que sería donde se produce la dificultad o una oposición al flujo de la corriente, ¿verdad? Las resistencias realizan en los circuitos electrónicos funciones de polarización, atenuación, carga, limitación de corriente y sobretensión, etc. Esto sería en cuanto a lo que sería electrónica, ¿verdad? Como ven, acá tenemos un gráfico, es una imagen de lo que sería un diagrama de una placa electrónica, ¿verdad? Trabajando en corriente alterna, la resistencia provoca componentes parásitos que aparecen debido al proceso constructivo, ¿verdad? Como ya dijimos, la unidad del ohmio posee un factor de tolerancia. Atendiendo el valor ómnico, se estableció de forma estándar una serie de valores que hasta la fecha de hoy ha sido incrementado, ¿verdad? Su tamaño depende de la potencia que pueda aguantar. En cuanto a lo que sería la resistencia, ¿verdad? Para identificar el valor de una resistencia se utiliza un sistema por medio de colores, ¿verdad? Lo que sería el código de colores de las resistencias. Acá tenemos el primer color o la primera banda, el segundo color o segunda banda, el tercer color y el cuarto color. Esto sería una resistencia que tiene 4 bandas. Como ven, hay una tabla donde está ya establecido los valores para cada banda. Si es la primera banda en el color amarillo sería 4, en la segunda banda verde sería 5. La tercera banda ya sería el factor multiplicador, ¿verdad? En cuanto a resistencia de 4 bandas, tendríamos que sería el azul o celeste sería por 10 a la sexta, ¿verdad? O 1.000.000. Entonces tendríamos 45 por 10 a la sexta con una tolerancia de 1%. La cuarta banda sería la tolerancia. Como ven acá, cifra significativa, multiplicador. Las cifras significativas serían primera y segunda banda, multiplicador la tercera, y la tolerancia sería la cuarta banda. Un factor importante a tener en cuenta en la elección de una resistencia es la disipación de potencia en forma de calor, que es capaz de soportar. Para ello existen resistencias de diferentes tamaños. Cuando la potencia es un octavo, un cuarto, un tercio, un medio, 1 o 2 vatios, ¿verdad? Tienen tolerancia de 1, 2, 5, 10 y 20%. Tipo de resistencias. Tenemos una amplia gama, ¿verdad? de posibilidades según la aplicación de que se trata. Resistencia de gran potencia del tipo vitrificada y bobinadas, ¿verdad? Tenemos la tipo pirolítico recubierto por una capa de carbón. Tenemos la bobina utilizada para disipaciones térmicas, ¿verdad? Más para
lo que sería en cuanto el análisis de temperatura. Se utiliza más la de tipo bobinada, ¿verdad? Tenemos un ejemplo que es una resistencia bobinada de 24R con una tolerancia del 5% y un tamaño de 10 watts. Las resistencias bobinadas recubiertas de esmalte vitrificadas tipo tizas, ¿verdad? Y la resistencia de película metálica con un valor de 750K y el 1% de tolerancia de 1/4 de vatio. Resistencia de precisión construida mediante una película metálica espiralizada de la misma forma en que las pirolíticas. Su constitución se obtienen resistencias muy estables con la temperatura y con la tolerancia muy baja. Después tenemos las resistencias especiales que tienen la propiedad de variar su valor óhmico con la temperatura y otras con la tensión aplicada, ¿verdad? Las NTC y las PTC, también las VR, estas son resistencias que se usan mucho en cuanto a lo que sería, van a ver mucho en componentes de refrigeración en los áreas en placas de aire acondicionado y eso, ¿verdad? Se utilizan mucho esto. Porque como dicen, su propiedad de varían su valor óhmico con la temperatura, ¿verdad? La simbología de las resistencias tenemos dos simbologías, tenemos esta y esta que ya estamos utilizando bastante, ¿verdad? A mayor tamaño, mayor potencia calorífica puede disipar la resistencia. La resistividad es un factor que caracteriza a cada material en cuanto a su comportamiento ante la circulación de la corriente alterna. Una resistencia fija es un componente pasivo destinado a introducir una resistencia eléctrica en un circuito con el fin de limitar corrientes y distribuir tensiones. La potencia de una resistencia se determina por la fórmula que sería potencia es igual a V al cuadrado sobre R, o en cuanto a corriente tenemos que es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. En cuanto a la tensión tenemos que es igual a voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Al medir con un ohmmetro de alta precisión una resistencia de 200 ohms, se obtiene una lectura de 1980 ohms, ¿verdad? Por lo tanto tenemos una tolerancia del 20%. Siempre que circule corriente eléctrica a través de una resistencia se produce calor. Eso sí o sí, la resistencia siempre su potencia disipa en forma de calor. El calor producido por la resistencia puede transmitirlo a otros componentes que estén próximos a ella. Un aumento de temperatura en la resistencia provoca variación en su valor óhmico, disminuyendo su valor. O sea, cuanto más aumenta la temperatura, disminuye el valor de la resistencia, lo que por ende produce un mayor paso de corriente, ¿verdad? Como dijimos, puede alterar el funcionamiento correcto del circuito, produciendo alteración en las señales, aumento de la corriente. El calor producido por una resistencia es utilizable en algunos aparatos eléctricos como dispensadores de calor, climatización, termostatos, etc. Aprovechando así dicha energía, ¿verdad? La resistencia eléctrica de un material depende de la resistividad, la temperatura y sus dimensiones. El tamaño de una resistencia lo determina su wattaje o potencia. Ya hablamos acá. Tenemos otra vez lo que sería el código de colores. Acá tenemos una resistencia con 5 bandas. Acá tenemos una con 4. Tenemos el rojo sería, según la tabla, un valor de 2. El negro sería un valor de 0. El multiplicador sería rojo, por lo tanto es 100. Y la tolerancia es oro, entonces 5%. Entonces 20%, que es igual a 2000 ohm por más, con más menos 5%. En resistencia con 6 bandas de colores, la última banda indica el coeficiente de temperatura. A la hora de elegir una resistencia es determinante la potencia de disipación, la tolerancia y el valor óhmico. En conexionado de resistencia en series, la resistencia equivalente al conjunto es siempre mayor que la mayor de ellas.
La tolerancia en una resistencia indica un conjunto de valores en lo que se encuentra comprendido el valor de dicha resistencia. La tolerancia en una resistencia depende del proceso constructivo, la temperatura y el envejecimiento. La precisión, sin embargo, define una forma de trabajo con muy pocas variaciones ante los diversos factores eléctricos o climáticos. Las resistencias que son de precisión suelen tener una tolerancia de más o menos 1%. Después tenemos también la tolerancia, puede ser expresada con letras, ¿verdad? Que tienen valores establecidos ya, como ven acá en la diapositiva. Por ejemplo, B tenemos más o menos 0,1, C más o menos 0,25, M más o menos 20%, y así, ¿verdad? Luego tenemos las series estándar, que también son valores preestablecidos. Resistencia en series. Como ya habíamos hablado también en clases anteriores, si tenemos varias resistencias en serie, la resistencia equivalente se calcula como la suma del valor de todas ellas. Acá tenemos, sería R1 más R2 más Rn, ¿verdad? Para una serie, para n resistencias, ¿verdad? Cuando varias resistencias distintas están conectadas en serie, la tensión total aplicada es igual a la suma de las tensiones parciales en cada resistencia, ¿verdad? En cuanto a la resistencia en paralelo, el conexionado de resistencia en paralelo, la resistencia equivalente del conjunto es siempre menor que la de menor de ella, ¿verdad? En este caso, la resistencia total equivalente es menor a la resistencia de menor valor del sistema de resistencias en paralelo que se tiene. Para hallar resistencias, la resistencia equivalente de resistencia de paralelo se tiene que es está dada por esta fórmula, ¿verdad? Que es 1 sobre resistencia equivalente, que es igual a la inversa de es igual a la suma de las inversas de las resistencias totales que se tienen. Tenemos un ejemplo de 100, tenemos 4 resistencias de 100 ohm, tenía una resistencia equivalente de 25 ohm. Después tenemos los circuitos mixtos, ¿verdad? Que en los conexionados mixtos tenemos conexiones de resistencia en serie y resistencias en paralelo, ¿verdad? Hay que siempre reducir el conjunto a una única resistencia, ir haciendo por partes, ¿verdad? El comportamiento de una resistencia es puramente resistivo a cualquier frecuencia. Si disponemos de varias resistencias de la misma potencia sometidas todas ellas a la misma tensión individual, se calienta más la de menor valor óhmico. O sea, la más chica disipa mucho más calor, ¿verdad? Porque tiene un paso de corriente mayor. Como ya habíamos dicho antes, la corriente, según la ley de Ohm, es inversamente proporcional al tamaño de la resistencia, ¿verdad? A medida que aumenta la resistencia, disminuye la corriente. También existen arrays de resistencia con encapsulado de IL que pueden ser independientes o estar interconectados, ¿verdad? Los arrays de resistencia encapsulados SIL son ideales para el diseño de circuitos impresos de alta densidad. Acá tenemos un gráfico que muestra cómo se coloca el instrumento de medición. En cuanto al voltaje se coloca en paralelo, ¿verdad? Y el amperímetro que mide la corriente se coloca en serie siempre. Esto siempre en serie el amperímetro y en paralelo el voltímetro. Acá tenemos ejemplo, el valor de una resistencia que no tenga código de colores, se aparece sobre el cuerpo el valor de 6832, indica que tiene un valor óhmico de 68.300 ohm. Una resistencia bobinada identificada con el valor 3R3 tiene un valor óhmico de 3.3 ohm. Después tenemos el sistema de numeración SMD, ¿verdad? Por 3 cifras.
Las dos primeras indican el valor y la tercera el coeficiente multiplicador o número de ceros a añadir para valores de resistencia mayores o iguales a 10 ohms. Acá tenemos varios ejemplos que van mostrando en cuanto a lo que sería este tipo de resistencia SMD. Después tenemos potencia en SMD según su código, tamaño 0402, sería 1,16 watts, el 805 1 octavo de watt, y así sucesivamente con otros ejemplos, ¿verdad? Estos serían puramente para electrónica. Son resistencias utilizadas para el diseño de placas electrónicas. Después tenemos los variadores, ¿verdad? La resistencia variable, ¿verdad? La gran mayoría de los circuitos precisan que sobre ellos se realicen un cierto número de ajustes internos que depende de la forma de funcionamiento. Esta necesidad de ajustes determina correcciones según el gusto del usuario o en correcto punto de funcionamiento del circuito. Este efecto se consigue gracias al empleo de resistencias variables mediante la acción de mandos externos. Los términos resistencia variable y potenciómetro vienen a ser lo mismo, ¿verdad? Tenemos ejemplos de esto, sería la perilla de los ventiladores, sería un potenciómetro, ¿verdad? Son perillas que van variando el tamaño de la resistencia. Los más empleados en la práctica son los de carbón y los bobinados. Los valores normalizados de este modelo están comprendidos entre 50 y 10 megaohm, ¿verdad? O sea, 50 ohm y 10 megaohm. Su tolerancia es del orden del 10% y del 20%. Las potencias varían según el modelo, alcanzando un máximo de 2 watts. Acá tenemos en este el aspecto de un potenciómetro de carbón. El cursor se sitúa sobre la pista conductora central y la resistiva, deslizando sobre ambas. Y este sería el aspecto interno de un potenciómetro bobinado. El cursor se sitúa sobre la parte de la bobina aislada del esmalte, ¿verdad? Existen el tipo de potenciómetro, existen en el mercado potenciómetros del tipo manual, lineales simples y dobles, logarítmicos simples y dobles, ¿verdad? Potenciómetros deslizantes o longitudinales, la variación de su resistencia se obtiene desplazando de izquierda a derecha. Eso sería la perilla del ventilador, por ejemplo. Potenciómetro de precisión multivueltas de panel formado por un cilindro resistivo movido por un mando sin fin, y la variación de la resistencia es muy lenta para estos tipos de potenciómetros. Después tenemos dentro de la gama que se emplea como resistencia de ajuste, sobre circuitos impresos existen del tipo CMET. Los circuitos impresos serían las placas, ¿verdad? Otro modelo bastante uso es el del plástico conductivo. Potenciómetros de precisión multivuelta formado por un cilindro resistivo movido por un tornillo sin fin. La variación de la resistencia es muy lenta. Esto se utiliza más para placas, para la elaboración de placas electrónicas. Y esta fue toda la clase correspondiente a esta semana, ¿verdad? Estuvimos hablando netamente de lo que sería resistencias, lo que tiene que quedarlo siempre en claro en cuanto a la forma de hallar resistencia equivalente para resistencias en serie y en paralelo. Eso es lo que vamos a estar usando mucho también en cuanto al análisis de circuitos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.